Buenos días, Iglesia. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 6 de Marcos. Vamos a descubrir cuál es la buena noticia de parte de Jesús que nos deja. En este capítulo, un pequeño resumen, leemos acerca de cómo Jesús fue rechazado por su propio pueblo, cómo envía a sus discípulos a predicar, alimenta a más de 5.000 personas con pocos panes y peces, camina sobre el agua y también vemos el relato de la muerte de Juan el Bautista. A pesar de todo, Jesús sigue actuando con poder y compasión. Aquí no solo vemos milagros, vemos rechazo, incomodidad, miedo, escasez e incluso muerte. Y sin embargo, en medio de todo esto, siguen siendo buenas noticias, porque las buenas noticias de Jesús no significan que todo será fácil, significan que Él está presente en todo. Así que la primera parte del capítulo nos habla del rechazo que recibió Jesús en Nazaret. El versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús llega a su propio pueblo y no lo reciben, no porque no tenga poder, sino porque ellos creen que ya lo conocen. Dice el versículo 3, ¿no es este el carpintero? Es como decir, sí, sí, Jesús, ya sé quién es, vamos a otra cosa. Aquí creo que hay una advertencia para nosotros. Podemos estar rodeados de lo espiritual, escuchar predicaciones cada semana, conocer versículos de memoria y aún así perder la capacidad de asombro. Es como sabemos tanto de Jesús que dejamos de creerle en algún sentido. La buena noticia es que Jesús no deja de ser quien es, aunque otros no crean en él. El rechazo no cambia su identidad ni su poder. Dios no depende de la aprobación humana, no necesita que creas en él para ser poderoso, pero sí para que lo experimentes. Así que no dejemos que la familiaridad mate nuestra fe, porque podemos conocer tanto a Jesús que dejamos de esperar algo de Él. La incredulidad no cambia a Jesús, pero sí limita lo que recibimos de Él. A continuación, Jesús envía a los 12, envía a los discípulos. Dice el versículo 7, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Dios comparte su poder con personas normales. No eran expertos, no tenían todo resuelto. Jesús no espera a que sean perfectos. Los envía y no los envía con recursos, los envía con dependencia. Que no llevaran nada para el camino, dice el versículo 8. Así que yo me imagino esta escena de entre ellos, ¿llevamos pan? No. ¿Dinero? No. Tampoco. Perfecto planazo. Pero ahí está el punto. Cuando no tienes nada, descubres que Dios es suficiente. Así que la buena noticia es que Dios usa personas normales y les respalda con su autoridad. No tienes que ser perfecto para ser enviado. Dios no solo obra, involucra a otros en su obra, confía en gente imperfecta. Así que lo que Dios quiere de nosotros es que vivamos en dependencia, no en autosuficiencia. Porque a veces queremos servir a Dios, pero con todo bajo control, por si acaso. Dios no busca gente preparada, busca gente disponible. Y ahora de repente el capítulo mete una pausa incómoda. La muerte de Juan el Bautista. Juan hizo lo correcto, dijo la verdad, fue fiel y aún así murió. Esto rompe muchos esquemas, porque si somos sinceros, a veces pensamos que seguir a Dios significa que todo va a salir bien. Pero Marcos nos dice,
ser fiel no siempre te hace popular, a veces te hace vulnerable. Eso es incómodo, pero es real. Juan no murió solo por hablar, murió por mantenerse fiel a la verdad, aunque le costara todo. Hoy quizá no nos cueste la vida, pero sí nos cuesta pequeñas muertes diarias, entre comillas, como morir al orgullo, morir a la aprobación, morir a la comodidad, morir al control. Costos como perder oportunidades por mantener tu integridad, la reputación social, relaciones o aceptación, renunciar a la doble vida. Seguir a Jesús no siempre te quita cosas, pero siempre te pide algo. Y si seguir a Jesús no te está costando nada, quizá deberías preguntarte si realmente lo estás siguiendo. La buena noticia de esto es que la fidelidad de Dios nunca es en vano, aunque tenga un alto costo. Juan no fracasó, cumplió. Así que Dios es justo aunque el mundo sea injusto y valora la fidelidad más que los resultados visibles. Así que lo que Dios quiere de nosotros es que no negociemos la verdad por aprobación, que seamos fieles incluso cuando incomoda. Es mejor perderlo todo siendo fiel a Dios que ganarlo todo siendo infiel. Y después de la muerte viene provisión. Denles ustedes de comer, dice el versículo 37. Esta parte la hemos escuchado un montón de veces, la multiplicación de los panes y los peces. Jesús mira a los discípulos y les da una responsabilidad imposible. Ellos ven escasez, Jesús ve oportunidad. 5 panes, 2 peces, 5.000 personas. Esto no es un problema. Esto es un desastre logístico. Imagínate a los discípulos repartiendo comida con un cálculo mental tipo 5 panes entre 5.000, no me dan las cuentas. Pero obedecieron y el milagro ocurrió en el proceso. Muchas veces queremos ver el milagro primero y luego obedecer, pero en el reino de Dios no funciona así. Jesús no pide lo suficiente, pide lo que tienes. No pregunta, ¿es suficiente? Pregunta, ¿qué tienes? Y cuando lo entregan, en el versículo 42 dice, todos comieron y quedaron satisfechos. Jesús no necesita mucho, necesita disponibilidad. Así que la buena noticia es que Jesús es suficiente, incluso cuando tú no lo crees. Lo poco en sus manos se multiplica. Dios es un proveedor, pero muchas veces su provisión comienza con lo que tú entregas. Así que lo que Dios quiere de nosotros es que dejemos de decir no es suficiente y empecemos a decir esto es lo que tengo. Y después del milagro, Jesús envía a los discípulos al mar y llega la tormenta. Y esto me parece clave. No estaban fuera de la voluntad de Dios, estaban dentro. Y a veces pensamos, si estoy mal, algo hice mal. Pero no siempre es así. A veces la tormenta no es señal de error, es parte del proceso. Y entonces Jesús aparece. Ánimo, soy yo, no tengan miedo, dice el versículo 50. Pero ellos no lo reconocen. Pensaron que era un fantasma. Es decir, Dios está acercándose y ellos entrando en pánico. La buena noticia es que Jesús se acerca a ti en medio de la tormenta. No llega antes, pero tampoco llega tarde. Dios no siempre evita la tormenta, pero siempre está presente en ella. Así que Dios quiere de nosotros que aprendamos a reconocerlo, incluso cuando no aparece como esperábamos, porque a veces Dios llega
y pensamos que es un problema más. Jesús no siempre te saca de la tormenta, pero siempre entra en ella contigo. Hay algo en esta última parte que también me llamó la atención. Dice el versículo 52, porque no habían entendido lo de los panes, su mente estaba cerrada. O sea, no era falta de milagros, no era falta de enseñanza, era falta de entendimiento espiritual. Era como si su mente no viera con claridad, su corazón estuviera endurecido. Y esto me parece un peligroso trasladado a nosotros como iglesia. Podemos estar en la barca, podemos estar cerca de Jesús, podemos ver lo que Él hace y aún así no entender quién es realmente, confundirlo con un fantasma. La buena noticia es que Dios sigue tratando con nosotros, incluso cuando no entendemos. No se rinde con nosotros. Dios es paciente, aunque veamos milagros y aún así no entendamos. Él sigue obrando. Y lo que Dios quiere de nosotros es que no nos acostumbremos a lo espiritual sin dejar que nos transforme, porque el mayor peligro no es estar lejos, es estar cerca y no entender. Puedes estar cerca de Jesús y aún así tener el corazón lejos. Así que os dejo algunas preguntas como reflexión personal para cada uno, para que podamos pensar un poco más en esto. ¿Me he vuelto familiar con Jesús, pero sin fe? ¿Estoy evitando ser enviado porque prefiero la comodidad? ¿Estoy dispuesto a seguir a Dios incluso si hay costo? ¿Estoy reteniendo mis 5 panes porque me parecen insignificantes? ¿Estoy en la tormenta y pensando que Dios no está? ¿Se está endureciendo mi corazón sin darme cuenta? Quedémonos con esto. Jesús sigue siendo suficiente en cada escenario de tu vida. Cuando eres rechazado, cuando eres enviado, cuando te cuesta, cuando no tienes suficiente, cuando tienes miedo y cuando no entiendes nada. Señor Jesús, hoy no quiero solo escucharte, quiero entenderte. Rompe toda dureza en mi corazón. Quita la familiaridad que apaga mi fe. Dame valor para ser enviada, fe para confiar en medio de la escasez y firmeza para seguirte aunque haya costo. Abre mis ojos para reconocerte aún en medio de la tormenta y enséñame a vivir tus buenas noticias, no solo a conocerlas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengáis un buen y bendecido día.